A lo largo que pasaron los años, vimos cómo AMD lanzó diferentes generaciones de procesadores Ryzen. Desde 2016 hasta la actualidad se siguen destacando bastante. En el año 2022 se lanzaron los últimos Ryzen 7000X, procesadores que dieron un salto a una nueva generación y que a muchos nos dio curiosidad saber sobre esto. Pero en este año 2023, AMD lanzó otros modelos de Ryzen 7000 series, pero sin la X. Es por eso que el día de hoy tengo la oportunidad de presentarte todo lo que tenés que saber sobre estos nuevos procesadores. Veremos los que nos ofrece y de paso también las diferentes pruebas de rendimiento en Cinebench, entre otros. Pero antes de comenzar con esto, te quiero presentar algo importante y que te puede servir. Antes de comenzar con este video, te presento a GBG Mall. Es una página que vende licencias de Windows y paquetes de Office a precios económicos y totalmente originales. Encontramos licencias tanto de Windows 10 como también de Windows 11 a precios accesibles, incluso paquetes de Office. Para adquirir uno, simplemente elegís el que necesites y podés obtener hasta un 25% de descuento aplicando mi código BTGBG. Después elegís el método de pago que más te resulte cómodo y posteriormente recibirás tu número de pedido junto a tu licencia. Y por último, activas Windows. Y así de sencillo podés obtener una licencia original y económica. Si te interesa esto, en la descripción dejaré los links para aprovechar las ofertas que ofrece GBG Mall. Sin más que decir, empecemos con este video. Como dije en el principio, AMD el año pasado 2022 lanzó su nueva generación de procesadores Ryzen, que fueron los 7000X. En esta última letra X, ten en cuenta que es importante y ya vas a ver por qué. Pero bueno, siguiendo con esto, fue una generación que en sí cambió mucho, ya que se dejó atrás el tan apreciado AM4, que ahora va a pasar a ser a la plataforma o socket AM5, sin olvidar también la implementación de las RAMs DDR5 que dan una mejora de rendimiento significativa, además también de evolucionar al Zen 4 y dejar atrás el Zen 3 que teníamos en los Ryzen 5000 series para atrás. Ahora bien, en este año 2023 AMD lanzó otra serie de procesadores, bueno, en realidad serían otros modelos, y estos modelos son los Ryzen 7000 pero sin la X, y por esta razón hago este video. Si estás a punto de comprar algún Ryzen 7000 sin X, hay que saber las siguientes cuestiones a tener en cuenta. Y por esta razón quiero dar las gracias a los de AMD por darme la oportunidad de probar los 3 Ryzen 7000 series sin X, y estos mismos son el Ryzen 5 7600, Ryzen 7 7700 y Ryzen 9 7900. Antes de comenzar con las pruebas de rendimiento o benchmarks de estos mismos, quiero mencionar las especificaciones y sus diferencias en cuanto a las versiones con X. Primero comenzamos con el Ryzen 5 7600, que tiene unos 6 núcleos y 12 hilos, con una frecuencia base de 3.8 GHz, con el que podemos subirla hasta 5.1 GHz. El Ryzen 7 7700 posee 8 núcleos, 16 hilos, con una frecuencia base de 3.8 GHz y podremos overclockearlo hasta 5.3 GHz. Por último tenemos al tope de gama, y como siempre hablamos del Ryzen 9 7900, procesador que cuenta con 12 núcleos y 24 hilos, con una frecuencia base de 3.7 GHz y podremos overclockearla hasta 5.4 GHz. Cada uno de estos procesadores tienen una litografía de 5 nanómetros TSMC, como los de sus versiones X, además también contando con la arquitectura Zen 4. En este momento, entonces quizás te estarás preguntando cuál es la diferencia entre estos modelos con los de la X, y bueno, la respuesta que puedo dar es sencilla. Las principales y únicas diferencias son sus consumos, que son más bajos que los modelos X. Los Ryzen 7000 tienen un TDP de 65 watts, mientras que los Ryzen 7000X tienen un consumo en general de 105 watts. Es mucho, y esto me parece algo bastante importante si sos exigente y prestas atención en este tema. Otra diferencia es en la frecuencia, ya que los Ryzen 7000X tienen frecuencias más altas que los 7000 normales, superando los 4 GHz. Estas diferencias hacen que los Ryzen 7000X sean superiores en rendimiento a los 7000, y esto resulta lógico, ya que básicamente estos últimos modelos son como un recorte, si podemos decirlo así, y bueno, por esta razón sus precios son más económicos. Para darte una idea, al principio AMD lanzó por ejemplo el Ryzen 5 7600X a un precio de $299, pero la versión sin X está a un precio de $230. Este ejemplo también se puede aplicar en los demás procesadores. Sí, quiero pedir disculpas por tanto texto y por explicación teórica de cada uno de estos, pero creo que lo veo necesario si estás perdido o querés más información, y también no está mal aclararlo. Seguro ya querés que te presente el rendimiento de cada uno de estos Ryzen 7000 series sin X, y ahora mismo lo voy a hacer. Entonces probaremos cada uno de estos procesadores: Ryzen 5 7600, Ryzen 7 7700 y Ryzen 9 7900. Cabe aclarar que cada prueba está hecha con sus disciplinas
disipadores stock, es decir que traen por determinado. El Ryzen 5 7600 trae como disipador el típico Wear's Tale, mientras que el Ryzen 7 7700 y Ryzen 9 7900 traen el Well Prism. Otra cosa a tener en cuenta es que las pruebas estarán a la frecuencia base que están sin hacer overclock, ya que quiero ver bien cómo son el rendimiento de cada uno de manera natural sin ninguna alteración. Ya dicho esto, ahora pasamos a ver las pruebas de rendimiento que estarán organizadas por gráficos. Sí, ya sé que a muchos quizás no les guste esto, pero lo veo como una manera más organizada. Igual lo traté de hacer lo más fácil y entendible posible. Comenzamos primero con Cinebench R23, un programa confiable y muy utilizado por muchos para estresar el procesador mediante renderizado 3D y dar un puntaje. Es uno de los más confiables, por así decirlo, por muchos de los techtubers o youtubers de tecnología. Haciendo las pruebas de multinúcleo, el Ryzen 5 7600 nos dio un puntaje de 13.982 puntos, el Ryzen 7 7700 un puntaje de 18.409 puntos, superando por 4.427 puntos al 7600, y el Ryzen 9 7900 sacando un puntaje de 26.099 puntos, superando bastante a sus dos hermanos menores. Quiero aclarar muchas cosas que tuve en cuenta a la hora de hacer esta prueba. Primero, que las frecuencias estaban en base a como venían, es decir 3.8 GHz, y otra cosa muy importante son sus temperaturas, que por ciento eran bastante altas. Igual, esto es algo común si estresamos todos los núcleos de estos procesadores y hacemos estas pruebas. Por ejemplo, a la hora de estresar el Ryzen 5 7600 apenas iban 2 minutos de la prueba y ya estaba arriba de los 85 grados. Después de los 5 minutos permaneció en los 95 grados, es decir, en su temperatura máxima. Igual, aún así aguantó y llegó a los 10 minutos dándonos un resultado bastante perfecto. El Ryzen 7 7700 tenía una temperatura promedio de 87 o 90 grados, mientras que el Ryzen 9 7900 una temperatura de 90 grados, igual que el anterior. Estas temperaturas igual pueden disminuir si aplicas un poco de Undervolt mediante el programa de Ryzen Master. Por si no sabes, el Undervolt es una técnica que consiste en disminuir el voltaje del funcionamiento del procesador y por ende esto nos ayudará a tener mejores temperaturas. Si aplicamos esto, por ejemplo, en el Ryzen 5 7600, en vez de tener una temperatura promedio de 95, podremos disminuirla y bajarla a 80 grados y a un máximo 84 grados promedio, también aprovechando más de su frecuencia base usando 4.4 GHz. Haciendo esto podremos ascender el resultado de 13.982 puntos a más de 14.000. Esto mismo también se puede aplicar en los otros procesadores, por lo que si pensás tener estos procesadores y llegás a ver que las temperaturas sean altas, puedes aplicar Undervolt o también comprar una mejor refrigeración, ya sea líquida o por aire. Pero bueno, ya visto las pruebas multinúcleo, ahora pasamos con pruebas mononúcleo. Ryzen 5 7600 dio un puntaje de 1852 puntos, el Ryzen 7 7700 un puntaje de 1905 y el Ryzen 9 7900 un puntaje de 1960 puntos. Quédate tranquilo si parece que los resultados son bajos, ya que en realidad en esta clase de pruebas mononúcleo van a ser siempre más bajos que los multinúcleo. Esto se aplica en todos los procesadores del mercado. Las temperaturas de cada uno estuvieron por debajo de los 60 grados, así que es algo bastante tranqui. La siguiente prueba fue en 3D Mark Time Spy, en el que es una sección que se estresa la gráfica junto al procesador, dándonos un puntaje total parecido a Cinebench pero con la placa de video. Pero en este gráfico solo me centré en el puntaje de los procesadores en sí, no de la gráfica junto a este, básicamente porque mi gráfica es una GTX 1060 de 6 GB, no aprovecharía bien estos procesadores, necesitaría algo más actual como una RTX 3070 o RX 6700 XT para aprovecharlos mejor. Entonces en esta prueba el Ryzen 5 7600 dio un puntaje de 9447 puntos, el Ryzen 7 7700 un puntaje de 13123 puntos, el Ryzen 9 7900 dio un puntaje de 14148. Si pasamos ahora a una prueba más específica, y con específica me refiero a una prueba que estresa solo los procesadores en sí, en la prueba de máximo de hilos el Ryzen 5 7600 dio un puntaje de 6620 puntos, el Ryzen 7 7700 un puntaje de 8628 y el 7900 un puntaje de 11361 puntos. Ya visto los benchmarks en pruebas multinúcleo y mononúcleo, ahora toca hablar de pruebas en juegos gaming. Acá lastimosamente, y quiero pedir perdón, pero no pude hacer esta prueba. Esto se ve a que básicamente mi placa de video es de una generación muy atrás, que es la GTX 1060 de 6 GB. Comparar estos procesadores con esta gráfica no tiene sentido, ya que su rendimiento sería casi iguales, y para hacer una mejor prueba necesitaría de una mejor tarjeta gráfica y que sea actual para aprovechar y sacar su máximo rendimiento. Así que quiero pedirte perdón si buscabas pruebas en gaming. Acá lo único que quise probar fueron el rendimiento en sí de estos mismos procesadores. Por cierto, algo que se me olvidó mencionar son qué componentes usé para estas pruebas.
La placa base que usé fue la MSI X670E MEG Ace, 2 slots de 16 GB de RAM DDR5 G-Skill Trident Z5 a 6000 MHz y un SSD NVMe de 1 TB Western Digital Black. En este video también tenía planeado probar los gráficos integrados de estos procesadores. Aunque no lo parezca, estos procesadores poseen gráficos integrados, pero lastimosamente no los pude probar ya que la motherboard que me prestaron es de gama alta. La mayoría de motherboards de esta gama no tienen el puerto HDMI. Igual, aún así, investigando sobre los gráficos integrados de estos procesadores, me di cuenta de que son algo parecidos a los que hace Intel con sus procesadores. O sea, son gráficos integrados algo básicos y que no son la gran cosa. Podés jugar, pero tampoco es para que le des un uso pesado o para gaming. Si me preguntas qué conclusión puedo dar de estos procesadores, la verdad es que no podría darte una en concreto. Probé estos procesadores de manera individual y vimos el resultado que tuvieron, pero hace falta hacer otras como compararlos con sus versiones X, en compararlos con procesadores Intel de última generación y pruebas en gaming. Por ende, quiero dar una opinión que puede sonar fuerte sobre estos procesadores, por lo menos acá en Latinoamérica muchos me entenderán, y es que acá comprar componentes de última generación son un lujo y estamos un poco atrasados a comparación de países más desarrollados. Optamos por opciones como un Ryzen de la quinta generación con gráficas de la serie 30 de Nvidia o incluso de la serie GTX 16, mientras que en los países más desarrollados se puede optar cómodamente por alguno de estos procesadores más con una gráfica como una 3080. Ojo, y con esto no estoy tratando de juzgar a nadie o los que vivimos en este continente. Acá en Latinoamérica por lo menos no podemos darnos el lujo de optar por estas opciones debido a que los precios son bastante altos, no solo de estos procesadores, sino también para actualizarnos a la plataforma AM5 y DDR5. Entonces, si tenés dinero y tenés la oportunidad de pasarte a esta nueva generación de procesadores, adelante, porque yo creo que sí vale bastante la pena estos procesadores. Es una nueva generación y quizás más adelante ya muchos podamos optar por esta nueva generación, si es que los precios llegaran a bajar, claro. Igual, esto puede llegar a ser posible ya que en el futuro pueden haber motherboards AM5 más económicas, pero bueno, personalmente creo que sí vale la pena si tenés dinero para optarlos. Son bastante ideales para cualquier trabajo de productividad y gaming y van a ir de sobra con gráficas como una RTX 3060 o incluso una 4070 y RX 7900 XTX. Y bueno, es hasta acá donde finalizo con este video. Antes de terminar, quiero volver a agradecer a los de AMD por prestarme y darme la oportunidad de testear estos procesadores. La verdad que fue interesante probarlos. Si te gustó, dale like y comenta tu opinión sobre estos procesadores. También, si sos nuevo, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos. Con esto me apoyas bastante. Y por último, seguime en mis redes que los dejaré en la descripción. Sin más que decir, gracias por ver y nos vemos en el próximo video.